hablaremos sobre el vínculo que se establece entre profesional y usuario en la asistencia sanitaria. Además, intentaremos reflexionar sobre algunas herramientas que harán más eficaz la tarea asistencial. Hay mucho escrito sobre cómo ha ido evolucionando la relación asistencial médico-paciente, consultante-consultado, pero siempre está en juego un encuentro entre dos personas que se produce en un vínculo, una interacción humana, una relación entre el profesional y la persona que le consulta. El vínculo asistencial es un vínculo breve pero intenso, breve pero íntimo. Breve hoy, pero como decía mi tutora de residente, se compone de muchas veces 5 minutos. Nos permite conocer algunas características personales o vitales de los consultantes. Y es importante diferenciarlo de un vínculo coloquial, espontáneo, que tiene que fluir solo desde las habilidades de las personas. Se trata, en este caso, de un vínculo que tiene un encuadre desde un quién, un por qué, un para qué y un cómo. Y esto implica método. En el vínculo asistencial se sobreentiende un acuerdo implícito, por el cual el paciente va a traer un problema y el médico va a tratar de ayudarle con ese problema. En este acuerdo implícito, el paciente pone una expectativa en el profesional y el profesional en el paciente. Que me escuche, que me cure, que sea breve, que me haga caso, y se produce un flujo de emociones en las dos direcciones: esperanzas, temores, confianza. Quedamos entonces en que el vínculo es la relación de esas dos personas que esperan cada una cosas de la otra, que provocan emociones la una en la otra y que es objeto de estudio y reflexión, existiendo herramientas que lo pueden hacer más eficaz. Cabría añadir que para el sostén del vínculo es necesaria la longitudinalidad, que está bastante comprometida hoy en las condiciones cotidianas de la práctica de la atención primaria, cuando hay cambios repetidos de profesional o contratos hipercortos. Entonces se da una dificultad añadida porque no se puede construir el vínculo terapéutico ni experimentar el beneficio del mismo. La ausencia de continuidad en el vínculo es causa de descontención en los pacientes y en sus demandas. Ahora vamos a ver un vídeo rodado en Cleveland, Ohio, que nos puede ayudar a ver más cosas de ese vínculo profesional-paciente y esas emociones que provoca.
nos acerca al tema de la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro y saber lo que siente. Lo hemos traído porque creemos que es un vídeo que conmueve. Puede que a unos más, a otros menos, pero conmueve. Yo le digo a los estudiantes que como trabajamos con seres humanos y somos testigos de trocitos de sus vidas, inevitablemente lo que presenciamos nos impacta, nos mueve cosas dentro. Y es normal y saludable y es hasta conveniente, pero hay que ver qué hacemos con eso que nos mueve, qué podemos hacer con las emociones que nos ha despertado el vídeo. Vamos a escuchar una anécdota. Conmigo rotan estudiantes de medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en tercero y en sexto. Vienen a conocer qué hacemos en atención primaria. Voy a contar una anécdota de mi consulta, estando conmigo una estudiante de tercero. Un día cualquiera acude Loli, con una lesión en un muslo. Es un arrancamiento del femoral, algo muy doloroso. Llora, pero no llora de dolor. Llora porque necesita la baja. Tiene 3 trabajos, es separada, su cargo 2 gemelos. Le pido que vaya a la camilla para explorarla y sin avisar, no me ha dado tiempo a poner el biombo, se baja toda la ropa. No lleva bragas. Es una mujer imponente. Mi estudiante abre mucho los ojos. Termina la consulta y entra alegra. Por fin está embarazada. Le felicito, le derivo a los tetras, su matrona, resuelvo sus dudas, sonríe. La estudiante también sonríe, de esa manera que hemos aprendido a sonreír con mascarilla. La siguiente consulta entra Ramira. Tiene 63 años, está criando ella a su nieta que le agrede. En la última agresión salió con 2 costillas rotas. Y me plantea si no se las habré roto yo en la última exploración, que se fue de mi consulta peor de lo que vino. Le contengo, le explico, la agresión fue de hace 3 semanas, la radiografía diagnóstica también. No sé exactamente qué hay detrás de su queja. Ella está terminando de decidir si le denuncia o no a la nieta. Cierro la puerta. Estoy alucinando. ¿Cómo puedes? Abres la puerta, entra una mujer muy triste, cierras la puerta, la vuelves a abrir y entra otra muy contenta. Cierras, la vuelves a abrir y entra una enfadada. ¿Cómo puedes? Se trata de una situación real de consulta. ¿Cómo podemos con tanta carga emocional encima de la mesa? Igual que hemos visto que nos puede conmover el vídeo, los diferentes sentimientos que van apareciendo en la consulta relatada en el audio también nos pueden conmover. Es importante tenerlo en cuenta, estar un poco preparados, saber que en este vínculo asistencial se mueven emociones y estas emociones que se mueven se pueden identificar, se pueden nombrar y pueden ser utilizadas como herramientas en la tarea asistencial. Bien, herramientas para la tarea clínica hay unas cuantas. Hemos escogido algunas que creemos que nos ayudan a gestionar mejor los aspectos emocionales de esta relación asistencial en función de la tarea. Son 5, porque agrupamos las 2 primeras. La transferencia es un concepto aportado por el psicoanálisis, es algo que ocurre en todo vínculo humano. Las personas se relacionan desde su propia subjetividad. Los vínculos que nos han ido construyendo, moldeando nuestras formas de enfrentar la realidad, de dolernos, de alegrarnos, de pedir ayuda, se proyectan en toda relación y también cuando nos consultan. Cuando estamos en la consulta, la transferencia se puede convertir en una potente herramienta. Tiene que ver con cómo se siente el paciente respecto al profesional, casi incluso antes de conocerlo. Lejos de tener que defendernos frente a su comportamiento, la transferencia nos da elementos para comprender cosas de esa persona. Permite no juzgar una conducta, sino entender una conducta. Pero veamos cómo nos sirve, de qué manera nos sirve. Nos ayuda a conocer que despertamos en el paciente sentimientos y emociones que no forzosamente tienen que ver con nosotros mismos. Nos sirve para entender mejor las dificultades que pueden surgir en la relación. La transferencia tiene que ver sobre todo con lo que el paciente siente hacia nosotros, con todo lo que deposita en nuestro rol. Voy a poner un ejemplo, un paciente que entra y ya nos parece que nos mira mal. Entrecierra los ojos, se sienta como alejándose, se dirige a nosotros ya con cierta hostilidad y actitud que nos parece demandante. La actitud corporal, su lenguaje nos podrían ofender y predisponernos en su contra, pero también podemos pensar que actúa así porque ha tenido experiencias previas negativas desde su punto de vista cuando ha intentado buscar ayuda. Entonces podemos entender que esa actitud inicial no tiene necesariamente que ver con nosotros. Como decíamos antes, saber que existe la transferencia nos sirve para entender su conducta sin juzgarla. La contratransferencia es la respuesta emocional del profesional a los estímulos que provienen del paciente. Es decir, son los sentimientos que aparecen en el profesional producidos en el vínculo con ese paciente. A veces un desasosiego que no sabemos de dónde viene, un enfado, rabia, inquietud, ganas de protegerlo. La contratransferencia está producida por la transferencia del paciente y son reacciones habitualmente inconscientes.
Vemos cómo nos sirve todo esto en la consulta. Se trata de que podamos comprender lo que le pasa al profesional con ese paciente y así la contratransferencia puede utilizarse como herramienta y que esas emociones sean usadas a favor y no en contra del trabajo con el paciente. El profesional, prestando atención a sus emociones, reconociéndolas, puede plantearse en qué medida la mayoría de las personas se hubieran podido sentir igual en esa situación y en qué medida responde a algo más personal suyo. Siguiendo con el ejemplo de ese paciente con una mirada que nos parece hostil y con un tono que nos parece demandante, hace que nos sintamos desagrado y nos produce además rechazo o rabia. Si en esa situación podemos identificar que estamos sintiendo esa rabia, en ese momento podemos parar un segundo y podemos analizar que esos sentimientos provienen de algo que me pasa a mí o no. Si lo tomamos en cuenta, posiblemente le podremos escuchar con más serenidad y podamos articular una intervención un poquito más adecuada. Al analizar la transferencia, analizamos que el paciente nos está poniendo en el lugar hostil, siente que no le vamos a creer a lo mejor, o en el de la omnipotencia, que tenemos que resolver todas sus demandas. Al analizar la contratransferencia, analizamos que la rabia que estamos sintiendo nosotros viene de esa transferencia. Conocer y analizar por qué nos sentimos como nos sentimos en el vínculo con un paciente es una potente herramienta en la gestión de las consultas. La curiosidad empática. Se ha definido como un estilo emocional, por Borrell, sería una actitud interna del profesional de interés genuino, una actitud interna abierta a la escucha, dispuesta a entender al paciente en su contexto y con sus valores, digamos que sin juzgar, sin querer tener razón, queriendo enterarnos con curioso respeto de cómo son las cosas en la vida del paciente, se abre un camino para poder ayudarle. Para nosotras, este estilo emocional, esta actitud interna, tiene mucho que ver con la respuesta a esa pregunta de cómo podemos. Es una actitud que nos lleva a estar presentes e interesados en la consulta, que nos importe, pero sin inundarnos. La escucha activa es una habilidad de entrevista clínica que implica una capacidad del profesional para escuchar el relato del paciente facilitándolo y transmitiéndole que te estás enterando. Desde los procesos correctores comunitarios, la escucha activa no solo se centra en el tiempo dedicado, la calidad del vínculo, la empatía, sino en la capacidad de identificar cuál es la demanda y cuál es la necesidad. Escuchar de forma activa es contribuir a decodificar lo que le pasa. Para ello es importante la mirada biopsicosocial y el aporte procese de la normalidad supuesta salud, que recoge los malestares cotidianos naturalizados y facilita contextuar lo que la persona trae. Detrás de un inmigrante entra la problemática de la inmigración, detrás del dolor de espalda de una persona cuidadora entra la problemática del cuidador, etc. Vamos a un ejemplo. Respecto a las habilidades de la entrevista, apoyos como «ah, sí», «ajá», «entonces, ¿qué pasó? ¿Y con esto me quieres decir que te preocupa que te pase como a tu madre?». Se señala que estamos escuchando, que invitamos a seguir el relato, que hemos entendido lo que quiere decirnos. Entendido desde la posición Procesé, es además transmitir que nuestra posición es de escucha activa, en tanto contribuimos a reconocer mejor su demanda y perfilar mejor su necesidad. La distancia operativa. Es la distancia interpersonal necesaria para que el acto médico sea más eficaz. Pichon-Rivière define el concepto de distancia óptima. Sostiene que para realizar una intervención eficaz se debe mantener una distancia prudencial respecto a lo que sucede al otro, ya que de no ser así, o la cercanía nos invade y perdemos su objetividad, o la lejanía es tan grande que no logro conectar con la empatía necesaria para operar. Borrell dice, es una forma de estar frente al paciente. Miremos diferentes formas de estar, como dice Borrell, diferentes posiciones que como profesionales podemos tener frente al paciente. La distancia excesiva se daría en las consultas es que soy amable, cordial, pero no me llega tanto sus sentimientos. Este tipo de distancia nos aísla un poco de las emociones del paciente, nos afecta un poco y ayudamos menos en lo emocional, que no quiere decir que no ayudemos. La distancia escasa se daría en las consultas en las que sufro con el paciente, como si fuera de mi familia. Sintonizo tanto con él que participo intensamente de sus emociones. Esta forma nos inunda, nos agota y nos dificulta la toma de decisiones y a largo plazo desgasta. La distancia operativa se daría cuando trato de entender cómo se siente, pero con esa distancia prudencial. Según Ignacio Revuelta, nos damos permiso para sentir el dolor ajeno más por la vía de la razón que del corazón. Esta forma nos coloca una distancia saludable necesaria para que nos importe y transmitir que nos importa, pero sin afectarnos en exceso, permitiéndonos tomar decisiones lo más rigurosas posibles. Los límites.
Tienen que ver con nuestra posición y permiten cuidar los lugares de cada uno en función de las necesidades de cada rol, en el marco del vínculo asistencial. Poner límites no es decir no. Poner límites implica un saludable ejercicio de la autoridad y como queremos ahondar más en ello, va a ser el tema de la próxima clase. Bueno, sabemos que la clase de hoy tiene mucho contenido, pero lo que quisiéramos que quedase es la idea fundamental de que en la consulta existe un vínculo con el paciente, un vínculo donde se generan emociones y que para cuidarlo mejor y también para cuidarnos mejor a nosotros mismos nos ayuda a tratar de detectar estas emociones, ponerlas nombre, aunque no siempre vayamos a poder y así nos interfiera lo menos posible. En la clase de hoy hemos traído muchas cosas que son herramientas útiles para nuestra labor asistencial. Si no se conocían previamente todas estas herramientas, nadie se las lleva interiorizadas ya. Pretendemos dejar pistas, señalarlas, se trataría de dejarlas reposar, pensarlas, sedimentarlas. Nuestra forma de estar profesional, nuestra posición frente al paciente en el vínculo terapéutico necesita también reflexión, método y herramientas. Y eso es algo que se va trabajando, no es solo un tema de habilidades y desde luego pueden darse diferentes estilos personales. Lo importante es reconocer que hay un vínculo y una posición profesional dentro de él. Hay diversidad de criterios, abundante bibliografía, cursos y talleres. Aquí lo que hemos hecho ha sido centrar la temática sobre el vínculo asistencial desde una mirada integral y puntuar algunas de las herramientas principales para realizarla. Esperamos que os haya servido. Muchas gracias.